Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El potasio, el agua y su metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles de unos descubrimientos científicos nuevos. Saben que llevo unos años en el campo de la investigación, es lo que me fascina, buscar las verdades detrás de las cosas. Y pues por muchos años he estado promoviendo la idea de que una persona consuma bastante agua para que mejore su metabolismo. Voy a ir a la pizarra a explicarle algo que he encontrado que es de importancia, que creo que debo compartir con ustedes, porque tiene que ver todo con su salud, con su metabolismo, con la habilidad de adelgazar, con la habilidad de tener buena salud, inclusive de controlar la diabetes, ¿no? Antes de pasar a la pizarra, le quiero enseñar este suplemento. Este suplemento es un suplemento de potasio. El potasio como tal, pues es uno de los minerales esenciales. Nosotros lo usamos mucho en los Natural Slim, en las operaciones que tenemos con los consultores certificados de metabolismo, porque hemos encontrado que es un mineral que está bastante, digamos, deficiente. Igual que el magnesio está bien deficiente, que por eso usamos un producto que se llama Magic Mac, pues el magnesio es muy importante, pero el potasio también es muy importante. Y le voy a hablar un poquitito sobre eso, sobre el potasio, el agua y su metabolismo, ¿ok? Voy a la pizarra para explicárselo, ¿ok? Fíjense, hace más de 15 años yo descubrí una información de un doctor que se llama Batmanglij. Tiene un nombre larguito, ¿no? El doctor Batmanglij es un médico iraní que dedicó más de 50 años de su vida al estudio del agua. Y tiene un libro muy recomendable para leer que se llama Los gritos de su cuerpo por el agua. Your Body's Many Cries for Water. Ese libro me abrió todo un campo a mí porque me di cuenta de la importancia del agua. El agua, eso que nosotros llamamos H2O, ¿no? Pues el agua, cuando uno lo aplica eso al metabolismo del cuerpo, pues lo que pude ver es que efectivamente una persona toma suficiente agua y va a lograr tener energía. De ahí sacamos una fórmula que la saqué del doctor Batmanglij, que la va a ver recomendada en el libro El Poder del Metabolismo. Es una fórmula donde nosotros tomamos el peso del cuerpo, si es en libras, se divide por el número 16, y si es en kilogramos, se divide por el número 7. Vamos a decir, alguien pesa 160 libras, para saber cuánto agua le toca tomar al día, ¿no? Si alguien pesa 160 libras, lo divide por 16, pues le tocan 10 vasos al día, ¿no? Alguien pesa 70 kilogramos, lo divide por 7, pues son 10 vasos al día, ¿no? Claro, alguien pesa 240 libras, que es un cuerpo más grande, tiene más superficie, más tóxicos para sacar, más áreas para hidratar, pues entonces 240 dividido por 16, ahora son 15, ¿no? O sea que esta fórmula yo la he visto ayudar a las personas, a más de 50.000 personas que han pasado por el sistema Natural Slim, por ejemplo, a las clínicas que tenemos en Puerto Rico, en México, pues, y pronto en Colombia y en Costa Rica y en Panamá. Y esa fórmula no falla. O sea, una persona toma el peso de su cuerpo, utiliza esta fórmula para ver cuánta agua tiene que tomar al día en términos de vasos, los empieza a tomar y automáticamente va a empezar a adelgazar. Automáticamente le empieza a bajar la presión, automáticamente le bajan los triglicéridos, le baja el colesterol, se le va la acidez. O sea, hay un montón de cosas buenas que pasan cuando una persona empieza a hidratar el cuerpo. Ahora, vamos a hablar un momentito hoy de algo un poco distinto, que es lo que pasa dentro del cuerpo con el agua, específicamente con el potasio y con la luz solar. Fíjense, básicamente lo que se ha descubierto, aquellos de ustedes que tengan así una inclinación científica y que entiendan inglés, pues hay un científico que puede usted buscar, que tiene unos videos en YouTube. De hecho, tiene unos libros fascinantes que yo he leído, fascinantes. Hay un científico que es un profesor de la Universidad de Washington. Él se llama Gerard Pollack. Si usted va a YouTube y pone Gerard Pollack y pone water, que es agua, ¿no? Pues va a ver varios videos de este señor que es pura ciencia. Pero es ciencia explicado como para gente que no son científicos.
muy bueno. Es algo así como lo que yo hago. Yo estudio mucho la ciencia y trato de explicarlo, como decimos acá en Puerto Rico, en arroz, habichuela o en arroz y frijoles, como dirían en México u otros países. Pero yo trato de tomar el tema científico y explicarlo de forma que cualquier persona me pueda entender, ¿no? Este señor Gerald Pollack, este profesor de la Universidad de Washington, ha dedicado una buena parte de su vida a estudiar el agua, ¿no? Las cualidades de creación de energía del agua. Entonces, básicamente lo puede ver en YouTube. Si entiende inglés y le gusta la ciencia, pues les recomiendo que vea los videos del doctor Pollack. Ahora, básicamente lo que se descubre es lo siguiente. La energía del cuerpo tiene mucho que ver con el sol. El sol, la luz. Fíjese que sin agua y sin luz no hay vida. O sea, dos cosas que hacen falta para que exista la vida es agua y luz. Un sitio donde una planta que no tiene luz, pues no puede crear fotosíntesis y no va a tener vida. Una planta que tenga luz pero que no tenga agua, tampoco va a tener vida. Quiere decir que los dos elementos cruciales son que tiene que haber agua y tiene que haber luz. En la oscuridad solamente la maldad vive, ¿no? La luz es esencial a la vida, ¿no? Entonces, básicamente lo que descubre el doctor Pollack, ¿verdad?, que va directamente como a confirmar lo que nosotros hemos visto con el tema del metabolismo, el poder del metabolismo, la importancia de tomar agua y la importancia inclusive de suplementar con suplementos como potasio, ¿no? Es la siguiente. Lo que básicamente descubre es lo siguiente. Descubre que dentro de las células, ¿verdad? Imagínense que esta es la piel, ¿verdad? Esta es la piel de su brazo, por decir algo, ¿no? Cuando la luz da, pues esta piel suya está hecha de proteína. La proteína, que es carne, en sí está hecha de aminoácidos. Aminoácidos, ¿ok? O sea, todas las proteínas, la carne, el queso, el huevo, todas están compuestas de aminoácidos, ¿no? Ahora, los aminoácidos, si usted estudia la estructura de un aminoácido, se va a dar cuenta que son cristales. De hecho, la razón por la cual usted puede tomar la mano y si está el sol ahí, no mira el sol directamente porque se va a quemar la pupila. Pero usted puede ver el sol a través de su mano. Y va a ver el brillo del sol porque la luz del sol pasa por aquí y usted puede ver la marca del sol acá, ¿no? O sea, porque estos cuerpos están hechos de proteínas, que están hechos de aminoácidos, los aminoácidos son cristales. En efecto, tenemos un cuerpo hecho de cristal. Son cristales. Los aminoácidos son cristales, ¿no? De hecho, son cristales y causan difracción, cambio en la luz. O sea, que la luz entra de una forma y sale de otra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la luz solar da sobre su piel, y por eso es bueno tomar sol, cuando la luz solar da sobre la piel, esos rayos solares entran y básicamente si hay suficiente agua, es lo que descubre el doctor Pollack, si hay suficiente agua, si no hay suficiente agua, esto no va a pasar. Si hay suficiente agua, en principio, lo que pasa es que aquí se crea un campo magnético. Un campo magnético. Ahora, ese campo magnético crea unos espacios dentro de las células que crea la estructura. Por ejemplo, todo eso que está allá adentro, que se llama DNA, que se llama los factores hereditarios que están en las células, se protegen con el agua y con la luz y con el campo magnético que se crea. Una persona bien enferma es una persona cuyo campo magnético está débil o está muerto, ¿me sigue? Así que básicamente, si ve los videos del doctor Pollack va a entender la ciencia detrás, pero el tema aquí clave para entender es que es vital el agua, es vital la luz que viene del sol, ¿verdad? Pero lo otro que descubre es que básicamente es vital el potasio. La interacción verdadera dentro es entre la proteína, la luz y el potasio. Regreso en uno próximo para podérselo explicar un poquitito mejor. Esto se lo empecé a explicar y se lo estoy explicando pues porque la verdad siempre triunfa.